Hola, bienvenidas y bienvenidos a Las Hijas de Clio. Yo soy Rosario Neri y estoy muy contenta porque en esta ocasión les traigo un audiolibro de una autora que me fascina. Hasta ahora es una de mis escritoras favoritas. Yo creo que muchas y muchos de ustedes ya la conocen o han escuchado por lo menos de ella. Su nombre es Virginia Woolf y en esta ocasión les traigo este libro que es Una habitación propia, también conocido como un cuarto propio. Y bueno, para que sepan un poquito más de quién es ella, viene una pequeña reseña de su vida en el libro, que se las voy a leer. Y bueno, dice Virginia Woolf, Londres, 1882, Louis Sussex, 1941. Ella es una de las mayores exponentes de la literatura del siglo XX. Hija del conocido hombre de letras Sir Leslie Stephen, a su formación intelectual contribuyó en gran medida al ambiente familiar. Al morir su padre, Virginia y su hermana Vanessa dejan el elegante barrio de Kensington y se trasladan al de Bloomsbury, más modesto y algo bohemio, que ha dado nombre al brillante grupo formado alrededor de las hermanas Stephen. En 1912, Virginia se casó con el economista Leonard Woolf y juntos fundaron Howard Press, que desempeñó un importante papel en la literatura inglesa de entreguerras. Tras sus primeras novelas, la autora quiso romper con los cánones tradicionales y se situó con El cuarto de Jacob, 1922, en la corriente del monólogo interior y del fluir de la conciencia. A esta siguieron obras cada vez más ambiciosas como La señora Dalloway, 1925, Alfaro, 1927, Orlando, 1928, Las olas, 1931 o Los años, que fue escrita en 1937, con las que se consagró como una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental. Aterrada por la idea de la locura, que al parecer unos posibles síntomas le hicieron presentir, el 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se suicidó ahogándose en el río Ouse. Bueno, en un seminario de escrito de mujeres que estoy tomando, nos mencionaron que una de las razones principales por las que ella se suicidó no fue tanto su locura, sino también el temor que ella tenía al ascenso del fascismo y también que ya se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella no quiere vivir otra vez lo que fue ese periodo de guerra y ella decide suicidarse para evitar vivir otra vez todo ese momento trágico. Y bueno, también ella es una figura muy representativa del feminismo internacional. Además muestra una gran libertad al escribir y pues nada, espero que les guste mucho. Bueno, empezaré con el capítulo 1 y pues cada video que voy a hacer con este audiolibro va a ser uno para cada capítulo. Bueno, capítulo 1. Pero, me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían estas palabras. Quizá implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, algunas más sobre Jane Austen, un tributo a las Brontë y un esbozo de la rectoría de Howard bajo la nieve. Algunas agudezas, de ser posible, sobre Miss Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot, una referencia a Mrs. Gaskell, y esto habría bastado. Pero, pensándolo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. El título Las mujeres y la novela quizás significaba, y quizás era este el sentido que le dabais, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas, o quizá esos tres sentidos estaban inextricablemente unidos y así es como queríais que yo enfocara el tema. Pero cuando me puse a enfocarlo de este modo, que me pareció el más interesante, pronto me di cuenta de que esto presentaba un grave inconveniente. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que, tengo entendido,
es el deber primordial de una conferenciante. Entregaros tras un discurso de 1 hora una pepita de verdad pura para que la guardarais entre las hojas de vuestros cuadernos de apuntes y la conservarais para siempre en la repisa de la chimenea. Cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia, que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He faltado a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas dos cuestiones. Las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Mas para compensar un poco esta falta, voy a tratar de demostraros cómo he llegado a esta opinión sobre la habitación y el dinero. Voy a exponer, en vuestra presencia, tan completa y libremente como pueda, la sucesión de pensamientos que me llevaron a esta idea. Quizás si muestro al desnudo las ideas, los prejuicios que se esconden tras esta afirmación, encontraréis que algunos tienen alguna relación con las mujeres y otros con la novela. De todos modos, cuando un tema se presta mucho a la controversia y cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo, uno no puede esperar decir la verdad. Solo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Cuanto puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias conclusiones, observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. Es probable que en este caso la fantasía contenga más verdad que el hecho. Os propongo, por tanto, haciendo uso de todas las libertades y licencias de una novelista, contaros la historia de los días que han precedido a esta conferencia. Contaros cómo, abrumada por el peso del tema que habíais colocado sobre mis hombros, lo he meditado e incorporado a mi vida cotidiana. Huelga decir que cuanto voy a describir carece de existencia. Oxbridge es una invención, lo mismo que Fareham. Yo no es más que un término práctico que se refiere a alguien sin existencia real. Manarán mentiras de mis labios, pero quizá un poco de verdad se haya mezclada entre ellas. Os corresponde a vosotras buscar esta verdad y decidir si algún trozo merece conservarse. Si no, la echáis entera a la papelera, naturalmente, y os olvidáis de todo esto. Me hallaba yo, pues, llamadme Mary Betton, Mary Seton o Mary Carmichael, o cualquier nombre que os guste, no tiene la menor importancia. Sentada a orillas de un río, hará cosa de 1 o 2 semanas, un bello día de octubre, perdido en mis pensamientos. Este collar que me habíais atado, las mujeres y la novela, la necesidad de llegar a una conclusión sobre una cuestión que levanta toda clase de prejuicios y pasiones, me hacía bajar la cabeza. A derecha e izquierda, unos arbustos de no sé qué, dorados y carmesís, ardían con el color, hasta parecían despedir un calor del fuego. En la otra orilla, los sauces sollozaban en una lamentación perpetua, el cabello desparramado sobre los hombros. El río reflejaba lo que le placía del cielo, de puente y de arbusto ardiente, y cuando el estudiante en su bote de remos hubo cruzado los reflejos, volviéronse a cerrar tras él, completamente, como si nunca hubiera existido. Uno hubiera podido permanecer ahí sentado horas y horas, perdido en sus pensamientos. El pensamiento, para darle un nombre más noble del que merecía, había hundido su caña en el río. Oscilaba, minuto tras minuto, de aquí para allá, entre los reflejos y las hierbas, subiendo y bajando con el agua, hasta, ya conocéis el pequeño tirón, la súbita conglomeración de una idea en la punta de la caña, y luego el prudente tirar de ella y el tenderla cuidadosamente en la hierba. Pero, tendido en la hierba, qué pequeño, qué insignificante parecía este pensamiento mío. La clase de pez de un buen pescador vuelve a meter en el agua para que engorde y algún día valga la pena cocinarlo y comerlo. No os molestaré ahora con este pensamiento, aunque, si observáis con cuidado, quizá lo descubráis vosotras mismas entre todo lo que voy a decir. Pero, por pequeño que fuera,
no dejaba de tener la misteriosa propiedad característica de su especie. Devuelto a la mente, enseguida se volvió muy emocionante e importante, y al brincar y caer, y chispear de un lado a otro, levantaba tales remolinos y tal tumulto de ideas que era imposible permanecer sentado. Está hablando del pensamiento. Así fue como me encontré andando con extrema rapidez por un cuadro de hierba. Irguióse en el acto la silueta de un hombre para interceptarme el paso, y al principio no comprendí que las gesticulaciones de un objeto de aspecto curioso, vestido de chaqué y camisa de etiqueta, iban dirigidas a mí. Su cara expresaba horror e indignación. El instinto, más que la razón, acudió en mi ayuda. Era un bedel. Yo era una mujer. Un bedel es como un policía que cuida en las universidades. Después de esta aclaración, continuó. Este era el césped. Allí estaba el sendero. Solo los fellows y los scholars. Aquí dice ella que el fellow es un título de ciertos miembros particularmente destacados del profesorado de un colegio universitario. Y el scholar es un estudiante que por sus méritos ha recibido una beca especial de la universidad. Bueno, dice, solo los fellows y los scholars pueden pisar el césped. La grava era el lugar que me correspondía. Estos pensamientos fueron obra de un momento. Al volver yo al sendero, cayeron los brazos del bedel. Su rostro recuperó su serenidad usual, y aunque el césped es más agradable al pie que a la grava, el daño ocasionado no era mucho. El único cargo que me puede levantar contra los fellows y los scholars de aquel colegio, fuera cual fuere, es que en su afán de proteger su césped, regularmente apisonado desde hace 300 años, habían asustado mi pececillo. Su pececillo es su pensamiento. ¿Qué idea fue la causa de tan audaz violación de propiedad? Ahora no puedo acordarme. El espíritu de la paz descendió como una nube de los cielos, porque si el espíritu de la paz mora en alguna parte, es en los patios y céspedes de Oxbridge en una bella mañana de octubre. Paseando despacio por aquellos colegios, por delante de aquellas salas antiguas, la aspereza del presente parecía suavizarse, desaparecer. El cuerpo parecía contenido en un milagroso armario de cristal que no dejara penetrar ningún sonido, y la mente, liberada de todo aquel contacto con los hechos, a menos que uno volviera a pisar el césped, se hallaba disponible para cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento. Por una de esas cosas, me acordé de un antiguo ensayo sobre una visita a Oxbridge durante las vacaciones de verano, y esto me hizo pensar en Charles Lamb. San Carlos, dijo Thackeray, poniendo una carta de Lamb sobre su frente. En efecto, de todos los muertos, os cuento mis pensamientos tal como vinieron. Lamb es uno de los que más son afines. Alguien a quien me hubiera gustado decir, cuénteme pues, ¿cómo escribió usted sus ensayos? Porque sus ensayos son superiores aún, pese a la perfección de estos a los de Max Beerbohm. Pensé, por ese relampagueo de la imaginación desatada, ese fulgurante estallido del genio que los marca, dejándolos defectuosos, imperfectos, como constelados de poesía. Lamb vino a Oxbridge hará cosa de 100 años. Escribió, estoy segura, un ensayo, no caigo en su nombre, sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton que vio aquí. Era Lícidas, quizá, y Lamb escribió cuanto le chocaba la idea de que una sola palabra de Lícidas hubiera podido ser distinta de lo que es. Imaginar a Milton cambiando palabras de aquel poema le parecía una especie de sacrilegio. Esto me hizo tratar de recordar cuanto pude de Lícidas y me entretuve haciendo conjeturas sobre qué palabras habría Milton cambiado y por qué. Se me ocurrió entonces que el mismísimo manuscrito que Lamb había mirado se encontraba solo a unos cientos de yardas, de modo que se podían seguir los pasos de Lamb por el patio hasta la famosa biblioteca que encierra el tesoro. Además, recordé, poniendo el plan en ejecución, también es en esta famosa biblioteca donde se preservaba el manuscrito de Esmond, de Thackeray. Los críticos a menudo dicen que Esmond es la novela más perfecta de Thackeray, pero la afectación del estilo, que imita el del siglo XVIII, estorba, me parece recordar.
a menos que el estilo del siglo XVIII le fuera natural a Thackeray, cosa que me podría comprobar examinando el manuscrito y viendo si las alteraciones son de estilo o de sentido. Pero entonces uno tendría que decidir qué es estilo y qué es significado, cuestión que... Pero me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso con un revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se admite a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provista de una carta de presentación. Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca. Venerable y tranquila, con todos sus tesoros encerrados a salvo en su seno, duerme con satisfacción y así dormirá, si de mí depende, para siempre. Nunca volveré a despertar estos ecos, nunca solicitaré de nuevo esta hospitalidad. Me juré bajando furiosa las escaleras. Me quedaba todavía 1 hora hasta el almuerzo. ¿Qué podía hacer? ¿Pasear por las praderas? ¿Sentarme junto al río? Era realmente una mañana de otoño preciosa. Las hojas caían, rojas, lentas, hasta el suelo. Ni una cosa ni otra hubiera sido un gran sacrificio, pero alcanzó mi oído el sonido de la música. Se estaba llevando a cabo algún servicio o celebración. El órgano se quejó con magnificencia cuando crucé el umbral de la capilla. Hasta la tristeza del cristianismo sonaba en aquel aire sereno, más como el recuerdo de la tristeza que como verdadera tristeza. Hasta los lamentos del órgano antiguo parecían bañados de paz. No sentía deseos de entrar, aun en el supuesto de que tuviera el derecho de hacerlo, y esta vez quizá me hubiera detenido el pertiguero para exigirme la fe de bautismo o una carta de presentación del DIN. Pero el exterior de estos magníficos edificios es a menudo tan hermoso como su interior. Además, ya era una diversión ver a los fieles reunirse, entrar y volver a salir, afanarse en la puerta de la capilla como abejas en la boca de una colmena. Muchos llevaban birrete y toga, otros unos trozos de piel en los hombros. Algunos entraban en cochecillos de inválido, otros, aunque apenas de edad madura, parecían arrugados y aplastados en formas tan singulares como los cangrejos de mar y de río que se arrastran dificultosamente por la arena de los acuarios. Me apoyé en la pared, diciéndome que la universidad era un santuario donde se preservaban tipos extraños que no tardarían en pasar a la historia si se les dejaba en la acera del Strand para que lucharan por la existencia. Acudieron a mi mente viejas historias de viejos decanos y viejos profesores, pero antes de que reuniera bastante valor para silbar, solo decir que al oír un silbido un viejo catedrático echaba inmediatamente a galopar, la venerable asamblea desapareció dentro de la capilla. Su exterior estaba intacto. Como sabéis, de noche pueden verse, iluminados y visibles desde millas y millas de distancia por encima de los montes, sus altos domos y pináculos, siempre viajando y nunca llegando a puerto, como un barco en la mar. Antiguamente, supongo, también este patio, con sus lisos céspedes y sus edificios macizos, era, y lo mismo la capilla, un pantano, donde ondulaba la hierba y escarbaban los cerdos. Grupos de caballos y bueyes, pensé, debían de haber arrastrado la piedra en carretas desde lejanos condados, y luego, con infinito esfuerzo, habíanse posado en orden, uno encima de otro, los bloques grises a cuya sombra me encontraba en aquel momento. Y luego los pintores habían traído sus vidrieras para las ventanas y los albañiles se habían afanado durante siglos en el tejado con masilla y cemento, palas y paletas. Cada sábado, el oro y la plata debían de haber mandado en un monedero de cuero y llenando sus puños antiguos, pues sin duda aquella noche no les faltaba su cereza ni su partida de bolos. Un arroyo inacabable de oro y plata, pensé, debía de haber fluido a perpetuidad hasta aquel patio para que las piedras no dejaran de llegar, ni los albañiles de trabajar, para allanar, zanjar, cavar, secar. Pero era la edad de la fe,
y el dinero manó con liberalidad para dar a estas piedras profundos cimientos. Y cuando las piedras se hubieran erguido, siguió manando el dinero de los cofres de los reyes, las reinas y los grandes nobles para que allí pudieran cantarse himnos y se pudiera instruir a los scholars. Se concedieron tierras, se pagaron diezmos, y cuando terminó la edad de la fe y llegó a la edad de la razón, siguieron fluyendo el oro y la plata. Se crearon becas, se fundaron cátedras con recursos provistos por dotaciones. Solo que el oro y la plata no fluían ahora de los cofres del rey, sino de las arcas de los mercaderes y los fabricantes, de los bolsillos de hombres que habían hecho dinero, por ejemplo, en la industria, y devolvían en sus testamentos una generosa porción para financiar más cátedras, más auxiliarías, más becas en la universidad donde habían aprendido su oficio. De ahí salieron las bibliotecas y los laboratorios, de ahí los observatorios, el espléndido equipo de instrumentos caros y delicados que reposan en estantes de cristal en ese lugar donde hace siglos ondulaba la hierba y escarbaban los cerdos. Di la vuelta al patio y los cimientos de oro y plata me parecieron desde luego lo bastante profundos y el pavimento sólidamente colocado sobre las hierbas silvestres. Hombres con bandejas sobre la cabeza iban muy atareados de una escalera a otra. Ostentosas flores crecían en las ventanas. De las habitaciones interiores llegaba el estridente sonido del gramófono. No se podía dejar de pensar. La reflexión, fuera cual fuere, quedó interrumpida. Sonó el reloj. Era hora de dirigirse al comedor. Hecho curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son memorables, invariablemente, por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón ni los patos, como si la sopa, el salmón y los patos no tuvieran la menor importancia, como si nadie fumara nunca un cigarro o bebiera un vaso de vino. Voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día el almuerzo empezó con lenguados, servidos en fuente honda y sobre los que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada aquí y allá, como los flancos de una gama de manchas pardas. Luego vinieron las perdices, pero si esto os hace pensar en un par de pájaros pelados y marrones en un plato, os equivocáis. Las perdices, numerosas y variadas, llegaron con todo su séquito de salsas y ensaladas, la picante y la dulce, sus patatas, delgadas como monedas, pero no tan duras, sus coles de Bruselas, con tantas hojas como los capullos de rosa, pero más suculentas, y en cuanto vimos terminado con el asado y su séquito, el hombre silencioso que nos servía, quizás el mismo Bedel en una manifestación más moderada, colocó ante nosotras, rodeada de una guirnalda de servilletas, una composición que se elevaba, azúcar toda, de las olas. Llamarla pudín y no relacionarla así con el arroz y la tapioca sí haría un insulto. Entretanto, los vasos de vino habían tomado una coloración amarilla, luego un rubor carmesí. Habían sido vaciados, habían sido llenados, y así, gradualmente, se encendió, a media espina en dorsal, que es la sede del alma, nuestra dura lucecita eléctrica que llamamos brillantez, que centellea y se apaga sobre nuestros labios, sino este resplandor más profundo, sutil y subterráneo, que es la rica llama amarilla de la comunión racional. No es necesario apresurarse, no es necesario brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. Todos iremos al paraíso y Van Dyck se halla con nosotros. En otras palabras, qué agradable le parecía a uno la vida, qué dulces sus recompensas, qué trivial este rencor o aquella queja, qué admirable la amistad y la compañía de la gente de su propia especie mientras se encendía un buen cigarrillo y se hundía en los cojines de un sillón junto a la ventana. Si por suerte hubiera habido un cenicero a mano, si a falta de él uno hubiera tenido que echar la ceniza por la ventana, sin duda no hubiera visto un gato sin cola. La visión de aquel Aníbal abrupto y truncado, cruzando suavemente el patio con su andar acolchado,
cambió para mí, por una carambola de la inteligencia subconsciente, la luz emocional. Era como si alguien hubiera dejado caer una sombra. Quizás el excelente vino del Rin estaba aflojando su presa. Lo cierto es que, viendo al gato detenerse en medio del césped, como si también él se interrogara sobre el universo, me pareció que faltaba algo, que algo era diferente. Pero, ¿qué faltaba? ¿Qué era lo que era diferente? Me pregunté a mí misma, escuchando la conversación. Y para contestar aquella pregunta, tuve que imaginarme a mí misma fuera de aquella habitación, de nuevo en el pasado, antes de la guerra, y colocar ante mis ojos la imagen de otro almuerzo celebrado en habitaciones no muy distantes de aquellas, pero diferentes. Todo era diferente. Mientras tanto, iban charlando los huéspedes, que eran numerosos y jóvenes, unos de un sexo, otros del otro. La charla fluía como el agua, agradable, libre y divertida, y detrás de esta charla coloqué entonces la otra, como un telón de fondo, y comparando las dos, no me cupo duda de que la una era la descendiente, la heredera legítima de la otra. Nada había cambiado, nada era diferente, salvo... Aquí escuché con toda atención, no exactamente lo que se estaba diciendo, sino el murmullo, la corriente que fluía detrás de las palabras. Sí, era eso, ahí estaba el cambio. Antes de la guerra, en un almuerzo como este, la gente hubiera dicho exactamente las mismas cosas, pero hubieran sonado distintas, porque en aquellos días las acompañaba una especie de canturreo, no articulado, sino musical, emocionante, que cambiaba el valor mismo de las palabras. ¿Hubiera podido ponerle letra a aquel canturreo? Quizá con ayuda de los poetas. Había un libro a mi lado y al abrirlo me encontré con que, por casualidad, era de Tennyson. Y he aquí lo que Tennyson cantaba. There has fallen a splendid tear from the passion flower at the gate. She's coming, my dove, she's coming, my dear. She's coming, my life, my fate. The red rose cries, she's near, and the white rose weeps, she's late. The larkspur listen, I hear, and the lily whisper, I wait. Y bueno, ella nos traduce así. Ha caído una espléndida lágrima de la pasionaria que crece junto a la verja. Está en camino, mi paloma, mi amor, está en camino, mi vida, mi destino. La rosa roja llora, está cerca, y la rosa blanca solloza, llega tarde. La espuela de caballero escucha. Oigo, y la azucena murmura, espero. ¿Era esto lo que los hombres canturreaban en los almuerzos antes de la guerra? ¿Y las mujeres? My heart is like a singing bird, whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree, whose boughs are bent with thick set fruit. My heart is like a rainbow shell that paddles in the Alpine Sea. My heart is gladder than all this, because my love is come to me. Y la traducción es: mi corazón es como un pájaro que canta, cuyo nido se halla sobre un dote rociado. Mi corazón es como un manzano cuyos brazos están cargados de frutos apiñados. Mi corazón es como una cáscara de arcoíris que chapotea en un mar sereno. Mi corazón es más feliz que todos ellos porque mi amor ha venido a mí. ¿Era esto lo que las mujeres canturreaban en los almuerzos antes de la guerra? Resultaba tan absurdo imaginar a alguien canturreando estas cosas. Aún por lo bajo, en los almuerzos de antes de la guerra, que me eché a reír y tuve que explicar mi risa señalando al gato, que efectivamente tenía un aire un poco absurdo. Pobre bicho sin cola, en medio del césped. ¿Había nacido así o habría perdido su cola en un accidente? El gato sin cola, aunque dicen que hay algunos en la isla de Man, es un animal más raro de lo que suele creerse. Es un animal extraño, más pintoresco que hermoso. Es curioso lo que le cambia a uno una cola. Ya sabéis la clase de cosas que se dicen hacia el final de un almuerzo, cuando la gente anda en busca de sus abrigos y sombreros. Este
gracias a la hospitalidad del anfitrión, había durado hasta avanzada la tarde. El hermoso día de octubre se iba desvaneciendo las hojas y caían de los árboles cubriendo la avenida por la que yo andaba. Una tras otra, las verjas parecían cerrarse detrás de mí con suave finalidad. Innumerables bedeles iban introduciendo innumerables llaves en cerraduras bien engrasadas. Se estaba resguardando la casa del tesoro para una noche más. Al final de la avenida se llega a una calle, no recuerdo su nombre, que conduce, si se tuerce donde se debe, hasta Fernham. Pero me sobraba tiempo. La cena no era hasta las 7:30. Uno casi hubiera podido pasearse de cenar después de aquel almuerzo. Es curioso cómo una pizca de poesía obra en la mente y hace mover las piernas a su ritmo por la calle. Estas palabras: "There has fallen a splendid tear from the passion tree at the gate. She's coming, my dove, my dear", cantaban en mi sangre mientras andaba a paso rápido hacia Headingley. Y luego, cambiando de compás, canté, en ese lugar donde las aguas espumean al pie de la presa. My heart is like a singing bird, whose nest is a water shoot. My heart is like an apple tree. ¡Qué poetas!, grité en voz alta, como suele hacerse en el atardecer. ¡Qué poetas eran! Con una especie de celos por nuestros tiempos, supongo, por tontas y absurdas que sean estas comparaciones, me puse a pensar si, honradamente, se podía nombrar a dos poetas vivientes tan grandes como Tennyson y Cristina Rossetti lo habían sido en su tiempo. Evidentemente, era imposible compararles. Pensé mirando aquellas aguas espumosas. Si esta poesía incita a tal abandono, provoca en uno tal transporte, es solo porque celebraba un sentimiento que uno solo podía experimentar en los almuerzos de antes de la guerra quizá, de modo que se reacciona fácilmente, familiarmente, sin molestarse en analizar el sentimiento o compararlo con alguno de los actuales. Pero los poetas vivientes expresan un sentimiento en formación, que está siendo arrancado de nosotros en este momento. Primero uno no lo reconoce, a menudo, por algún motivo, le teme. Lo observa con atención y lo compara celosamente, con desconfianza, con el viejo sentimiento que le era familiar. De ahí la dificultad de la poesía moderna, y es esta dificultad lo que le impide a uno recordar más de 2 versos seguidos de ningún buen poema moderno. Por este motivo, que me falló la memoria, la argumentación quedó colgando por falta de material. Pero, ¿por qué hemos dejado de cantorrear por lo bajo en los almuerzos? Proseguí, caminando hacia Headingley. ¿Por qué ha cesado Alfred de cantar "She's coming, my dove, my dear"? ¿Por qué ha cesado Cristina de contestar "My heart is gladder than all this, because my love is come to me"? ¿Echaremos las culpas a la guerra? Cuando se dispararon las armas en agosto de 1914, ¿se encontraron los hombres y las mujeres tan feos los unos a los otros que murió la fantasía? Sin duda, fue un duro golpe, sobre todo para las mujeres, con sus ilusiones sobre la educación y lo demás. Ver las caras de nuestros gobernantes al resplandor de los bombardeos. Parecían tan feas, alemanas, inglesas, francesas, tan estúpidas. Pero, sea de quien fuera la culpa, échese a quien se quiera, la ilusión que inspiró a Tennyson y a Cristina Rossetti y les hizo cantar tan apasionadamente la venida de sus amores es ahora menos frecuente que entonces. Basta leer, mirar, escuchar, recordar. Pero, ¿por qué decir culpa? Si era una ilusión, ¿por qué no celebrar la catástrofe, fuese cual fuese, que destruyó la ilusión y puso la verdad en su lugar? Porque, la verdad, estos puntos suspensivos marcan el momento en que, en busca de la verdad, olvidé torcer hacia Bernham. Sí, este era el problema. ¿Qué era la verdad y qué era la ilusión?, me pregunté. ¿Cuál era la verdad sobre aquellas casas, por ejemplo, oscuras y festivas con sus ventanas rojas al atardecer, pero crudas y rojas y escuálidas, con sus dulces y sus cordones de bota a las 9 de la mañana, y los sauces y el río,
y los jardines que bajaban en pendiente hasta el río, vagos ahora, con la neblina que se deslizaba por encima de ellos, pero dorados y rojos a la luz del sol. ¿Cuál era la verdad sobre ellos? ¿Cuál era la ilusión? Os ahorraré las vueltas y revueltas de mis cogitaciones, pues no llegué a ninguna conclusión yendo hacia Headingley, y os pido que supongáis que pronto advertí mi error de dirección y volví atrás para corregirlo. Puesto que he dicho ya que era un día de octubre, no me atrevo a arriesgar vuestro respeto y poner en peligro la límpida fama de la novela cambiando de estación y describiendo lilas colgando por encima de las paredes de los jardines, azafranes, tulipanes y otras flores de primavera. La obra de imaginación debe atenerse a los hechos, y cuanto más ciertos los hechos, mejor la obra de imaginación. Eso dicen, por lo menos. Seguía, pues, siendo otoño y las hojas seguían siendo amarillas y cayendo. Si acaso un poco más aprisa que antes, porque atardecía. Eran las 7:23, para ser exactos, y se había levantado una brisa del sudoeste, para ser exactos. A pesar de todo, algo extraño ocurría. My heart is like a singing bird, whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree, whose boughs are bent with thick set fruit. Quizá las palabras de Cristina Rossetti eran en parte responsables de aquella loca ilusión. No era, claro está, más que una ilusión, de las lilas que sacudían sus flores por encima de las paredes de los jardines, y las mariposas de azufre se deslizaban de aquí para allá, y había polvo de polen en el aire. Soplaba un viento, de qué dirección no lo sé, pero levantaba las hojas medio crecidas y había en el aire un centello gris plata. Era la hora entre dos luces en que los colores se intensifican y los púrpuras y los dorados arden en los cristales de las ventanas como el latido de un corazón excitable, en que, por algún motivo, la belleza del mundo, revelada y, sin embargo, a punto de perecer, en este momento me metí en el jardín, pues una mano imprudente había dejado la puerta abierta y no andaba ningún bedel por allí. La belleza del mundo que tan pronto perecerá tiene dos filos, uno de risa, otro de angustia, partiendo el corazón en dos. Los jardines de Farnham se extendían ante mí en el crepúsculo primaveral, silvestres y abiertos, y los narcisos y las campanillas salpicaban la alta hierba, cuidadosamente desparramados, no muy ordenados quizá en sus días mejores, agitados ahora por el viento, tirando de sus raíces. Las ventanas del edificio se encorvaban como las de un barco entre generosas olas de ladrillo rojo, mudando el limón al plateado al paso de las rápidas nubes de primavera. Había alguien en una hamaca, alguien, pero en aquella luz todos eran fantasmas, medio adivinados, medio visibles, que oían por la hierba. ¿No iba alguien a detenerla? Y luego apareció en la terraza, quizá para respirar el aire, para echar una mirada al jardín, una silueta encorvada, impresionante, y, sin embargo, humilde, con una ancha frente y un vestido raído. ¿Sería quizá la famosa erudita J.H. en persona? Todo era sombrío, y sin embargo, intenso, como si el pañuelo que el atardecer había echado sobre el jardín lo hubiera rasgado en dos una estrella o una espada. El relámpago de una realidad terrible que estalla, como ocurre siempre, en el corazón de la primavera, porque la juventud... Aquí estaba mi sopa. Estaban sirviendo la cena en el gran comedor. Lejos de ser primavera, era en realidad una noche de octubre. Todo el mundo estaba reunido en el gran comedor. La cena estaba lista. Aquí estaba mi sopa. Era un simple caldo de carne. Nada en ella que inspirara la fantasía. A través del líquido transparente hubiera podido verse cualquier dibujo que hubiera tenido la vajilla. Pero la vajilla no tenía dibujo. El plato era liso. Luego trajeron carne de vaca con su acompañamiento de verdura y patatas, trinidad casera que evocaba ancas de ganado en un mercado fangoso y pequeñas coles rizadas con bordes amarillentos.
y regateos y rebajas, y mujeres con redes de comprar un lunes por la mañana. No había motivo para quejarse de la comida cotidiana del género humano, puesto que la cantidad era suficiente y sin duda alguna los mineros tenían que contentarse con menos. Siguieron ciruelas en almíbar con flan. Y si alguien objeta que las ciruelas, aún mitigadas por el flan, son una legumbre ingrata, fruta no lo son, llenas de hilos como el corazón de un avaro, y que resumban un líquido como el que sin duda corre por las venas de los ávaros durante 80 años se han privado de vino y calor, y sin embargo no han dado nada a los pobres, debe pensar que hay gente cuya caridad alcanza hasta la ciruela. Sirvieron luego galletas y queso, y circuló con liberalidad el jarro de agua, pues las galletas son secas por naturaleza, y estas eran galletas hasta lo más hondo de su ser. Eso fue todo. La cena había terminado. Todo el mundo se levantó arrastrando su silla. La puerta de golpe osciló violentamente hacia adelante y hacia atrás. Pronto se hizo desaparecer del comedor todo rastro de comida, y sin duda se lo dispuso para el desayuno de la mañana siguiente. Por los corredores y las escaleras se fue la juventud inglesa, dando portazos y cantando. Correspondía a un huésped, a una extraña, decir, ¿la cena no era buena? O decir, ¿no hubiéramos podido cenar aquí solas? Decir algo así hubiera sido fisgonear y tratar de enterarse de las economías secretas de aquella casa, que ante un extraño presenta una cara tan agradable de buen humor y coraje. No se podía decir nada por el estilo, y la conversación por un momento languideció. La constitución humana, siendo lo que es, corazón, cuerpo y cerebro mezclados, y no contenidos en compartimentos separados como sin duda será el caso dentro de 1.000.000 de años, una buena cena es muy importante para una buena charla. No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien. La lámpara de la espina dorsal no se enciende como carne de vaca y ciruelas pasas. Todos iremos probablemente al cielo, y Van Dyck se halla, confiamos, entre nosotros, esperándonos a la vuelta de la esquina. Este era el estado de ánimo dudoso y crítico que la carne de vaca y las ciruelas pasas, tras un día de trabajo, engendran juntas. Felizmente, mi amiga, que era profesora de ciencias, guardaba en un armario una botella rechoncha y unos vasitos, de modo que pudimos acercarnos al fuego y reparar algunos de los daños del día. Al cabo de 1 minuto más o menos, nos deslizábamos fácilmente por entre todos estos objetos de curiosidad e interés que se forman en la mente durante la ausencia de una persona determinada y que se discuten naturalmente al volverla a ver. Que si fulano se ha casado, sutano no, fulano piensa esto, mengano lo otro. El uno ha mejorado increíblemente, el otro, por extraordinario que parezca, se ha echado a perder. Y pasamos luego a estas especulaciones sobre la naturaleza humana y el carácter del mundo sorprendente en que vivimos, que son las consecuencias naturales de estos comienzos. Mientras decíamos estas cosas, sin embargo, fui dándome cuenta tímidamente de que una corriente surgida por su propia voluntad iba arrastrando la conversación hacia un fin determinado. Por más que habláramos de España o Portugal, de un libro o una carrera de caballos, el interés real de la conversación no era ninguna de estas cosas, sino una escena de albañiles que transcurría en un tejado alto unos 5 siglos atrás. Reyes y nobles traían tesoros en enormes sacos y los vaciaban en la tierra. Una y otra vez, esta escena cobraba vida en mi mente y se colocaba junto a otra en que figuraban unas vacas delgadas y un mercado fangoso, y verduras pasadas, y corazones fibrosos de ancianos. Estas dos imágenes, aunque descoyuntadas, sin conexión y absurdas, no cesaban de encontrarse y de combatirse, y me tenían por completo a su merced. Lo mejor, para que no se deformara toda la conversación, era exponer al aire lo que tenía en la mente, y con un poco de suerte se marchitaría y se convertiría en polvo como la cabeza del difunto rey cuando habían abierto su ataúd en Windsor. Brevemente, pues,
Le hablé a Miss Seton de los albañiles que habían estado trabajando todos aquellos años en el tejado de la capilla y de los reyes, reinas y nobles cargados de oro y plata que echaban a paladas en la tierra. Y le conté que más tarde habían venido los grandes magnates de nuestro tiempo y habían enterrado cheques y obligaciones donde los otros habían enterrado lingotes y toscos pedazos de oro. Todo esto se haya enterrado debajo de los colegios de la otra parte de la ciudad, dije. Pero debajo del colegio en que nos encontramos ahora, ¿qué hay debajo de sus valientes ladrillos rojos y de la hierba sin cuidar de sus jardines? ¿Qué fuerza se esconde tras la vajilla sencilla que hemos cenado? Y esto se me escapó antes de que pudiera impedirlo, tras la carne de vaca, el flan y las ciruelas pasas. Hacia el año 1860, dijo Mary Seton. Oh, pero ya conoces la historia, dijo, aburrida, supongo, del recital. Y me contó que habían alquilado habitaciones, habían reunido comités, habían escrito sobres, habían redactado circulares, habían celebrado reuniones, habían leído cartas, fulano prometía tanto, en cambio el señor tal no quería no quería dar ni un penique. La Saturday Review había sido muy descortés. ¿Cómo recaudar fondos para unas oficinas? ¿Organizaríamos una tómbola? ¿No podríamos encontrar a una chica bonita que se sentara en la primera fila? Miremos qué dice John Stuart Mill de la cuestión. ¿Podría alguien persuadir al director de que publique una carta? Quizá Lady accedería a firmarla. Lady está fuera de la ciudad. Así es como se hacían las cosas hace 70 años. Era un esfuerzo prodigioso que costaba horas y horas. Y fue solo tras una larga lucha y las peores dificultades que lograron reunir 30,000 libras. Salta pues a la vista, dijo Mary, que no tenemos para vino ni pedirles, ni criados que nos lleven las bandejas encima de la cabeza. No podemos tener sofá ni habitaciones individuales. Las amenidades, dijo citando un pasaje de algún libro, tendrían que esperar. Pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año y encontrado difícil reunir 2,000 libras y no habían logrado recaudar, como gran máximo, más que 30,000, prorrumpimos en ironía sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos? ¿Empolvarse la nariz? ¿Mirar los escaparates? ¿Lucirse al sol en Montecarlo? Había unas fotografías en una repisa de la chimenea. La madre de Mary, si es que la fotografía era de ella, quizás había sido una juerguista en sus horas libres. Su marido, un ministro de la iglesia, le había dado 13 hijos. Pero en tal caso su vida alegre y disipada había dejado muy pocas huellas de placer en su cara. Era una persona corriente, una vieja señora con un chal de cuadros abrochado con un gran camafeo. Estaba sentada en una silla de paja e invitaba a un sabueso a mirar hacia la máquina, con la mirada divertida y, sin embargo, cansada, de alguien que sabe por seguro que el perro se moverá en cuanto se haya disparado la bombilla. Ahora bien, si hubiera montado un negocio, si se hubiera convertido en fabricante de seda o magnate de la bolsa, si hubiera dejado 200,000 o 300,000 libras a Fernham, aquella noche hubiéramos podido estar sentadas confortablemente y el tema de nuestra charla quizás hubiera sido arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, matemáticas, astronomía, relatividad o geografía. Si por fortuna Miss Seton y su madre y la madre de ésta hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero, como sus padres y sus abuelos antes que éstos, para fundar cátedras y auxiliarías, y premios y becas apropiadas para el uso de su propio sexo, quizás hubiéramos cenado muy aceptablemente allí, arriba de un ave y una botellita de vino. Quizás hubiéramos esperado, sin una confianza exagerada, disfrutar una vida agradable y honorable transcurrida al amparo de una de las profesiones generosamente financiadas. Quizás en aquel momento hubiéramos estado explorando o escribiendo,
vagando por los lugares venerables de la tierra, sentadas en contemplación de los peldaños del Partenón, oyendo a una oficina a las 10 y volviendo cómodamente a las 4:30 para escribir un poco de poesía. Ahora bien, si Mrs. Seton y las mujeres como ella se hubieran metido en negocios a la edad de 15 años, Mary, este era el punto flaco del argumento, no hubiera existido. ¿Qué pensaba Mary de esto?, pregunté. Allí entre las cortinas estaba la noche de octubre, con una estrella o dos enganchada en los árboles amarillentos. ¿Estaba Mary dispuesta a renunciar a la parte que de aquella noche le correspondía y al recuerdo, porque habían sido una familia feliz, aunque numerosa, de los juegos y las peleas allá en Escocia, lugar que nunca cesaba de alabar por lo agradable de su aire y la calidad de sus pasteles, para que de un plumazo le hubieran llovido a Farnham 50,000 libras? Porque financiar un colegio requeriría la supresión total de las familias. Hacer una fortuna y tener 13 hijos, ningún ser humano hubiera podido aguantarlo. Considérense los hechos, dijimos. Primero hay 9 meses antes del nacimiento del niño. Luego nace el niño. Luego se pasan 3 o 4 meses amamantando al niño. Una vez amamantando al niño, se pasan unos 5 años, cuando menos, jugando con él. No se puede, según parece, dejar de corretear a los niños por las calles. Gente que les ha visto vagar en Rusia como pequeños salvajes dice que es un espectáculo poco grato. La gente también dice que la naturaleza humana cobra su forma entre el año y los 5 años. Si Mrs. Seton hubiera estado ocupada haciendo dinero, dije, ¿dónde estaría tu recuerdo de los juegos y las peleas? ¿Qué sabrías de Escocia y de su aire agradable y de sus pasteles y de todo el resto? Pero es inútil hacerte esas preguntas, porque nunca habrías existido. Y también es inútil preguntar qué hubiera ocurrido si Mrs. Seton y su madre, y la madre de ésta, hubieran amasado grandes riquezas y las hubieran enterrado debajo de los cimientos del colegio y de su biblioteca, porque, en primer lugar, no podían ganar dinero, y en segundo, de haber podido, la ley les denegaba el derecho de poseer el dinero que hubieran ganado. Hace solo 48 años que Mrs. Seton posee un solo penique propio, porque en todos los siglos anteriores su dinero hubiera sido propiedad de su marido, consideración que quizás había contribuido a mantener a Mrs. Seton y a sus madres alejadas de la bolsa. Cada penique que gane, dijéronse, me será quitado y utilizado según las sabias decisiones de mi marido, quizá para fundar una beca o financiar una auxiliaría en Balliol o King's, de modo que no me interesa demasiado ganar dinero. Mejor que mi marido se encargue de ello. De todos modos, fuera o no la culpa de la vieja señora del sabueso, no cabía duda de que, por algún motivo, nuestras madres habían administrado sumamente mal sus asuntos. Ni un penique para dedicar a amenidades, a perdices y a vino, bedeles y céspedes, libros y cigarros puros, bibliotecas y pasatiempos. Levantar paredes desnudas de la desnuda tierra es cuanto habían sabido hacer. Así hablábamos de pie, junto a la ventana, mirando como tantos millares miran cada noche, los domos y las torres de la famosa ciudad extendida a nuestros pies. Y hacía muy hermosa y muy misteriosa, bajo el claro de la luna otoñal. Las viejas piedras parecían muy blancas y venerables. Uno pensaba en todos los libros juntados allá abajo, en los cuadros de viejos prelados y hombres famosos que colgaban en las habitaciones artesonadas, en las ventanas pintadas que sin duda proyectaban extraños globos y medias lunas en las aceras, en las fuentes y la hierba, y en las habitaciones tranquilas que daban a los patios tranquilos. Y, perdónesme el pensamiento, pensé también en el admirable fumar y la bebida, y los hondos sillones, y las alfombras agradables en la urbanidad, la genialidad, la dignidad, que son hijas del lujo, del recogimiento y del espacio. Desde luego,
Nuestras madres no nos habían proporcionado nada por el estilo. Nuestras madres, que se habían visto negras para reunir 30,000 libras, nuestras madres, que habían dado 13 hijos a ministros de la iglesia de St. Andrews. Así es que volví a mi fonda y andando por las calles oscuras, medité sobre esto y aquello, como si al hacerse tras un día de trabajo. Medité sobre por qué motivo Mrs. Seton no había tenido dinero para dejarnos, y sobre el efecto de la pobreza en la mente. Y pensé en los extraños ancianos que había visto por la mañana con trocitos de pieles sobre los hombros. Y me acordé de que si se silbaba uno de ellos echaba a correr. Y pensé en el órgano que bramaba en la capilla y en las puertas cerradas de la biblioteca. Y pensé en lo desagradable que era que la dejaran a uno afuera. Y pensé que quizás era peor que la encerraran a uno adentro. Y tras pensar en la seguridad y la prosperidad de que disfrutaba un sexo, y la pobreza y la inseguridad que achacaban al otro, y en el efecto en la mente del escritor de la tradición y la falta de tradición, pensé finalmente que iba siendo hora de arrollar la piel arrugada del día con sus razonamientos y sus impresiones, su cólera y su risa, y de echarla en el seto. Un millar de estrellas relampagueaban por los desiertos azules en el cielo. Se sentía uno solo en medio de una sociedad inescrutable. Todos los humanos yacían dormidos, echados, horizontales, mudos. En las calles de Oxbridge nadie parecía moverse. Hasta la puerta del hotel se abrió por una obra de una mano invisible. Ni un mozo sentado allí esperando parecía encenderme las luces. Tan tarde era. Y bueno, ya terminamos con el primer capítulo. Al principio a lo mejor parece que la autora narra y describe muchísimas cosas que al principio parece quizá perdernos un poco. Bueno, a menos a mí la primera vez que leí el libro yo decía, me está hablando de una cosa y luego se va con otra y después que describe que el paisaje y así. Pero realmente eso también demuestra la libertad que la autora tiene para manifestar pues todas las vivencias que ella experimenta en ese proceso en el que ella está pensando cuál es la naturaleza de la mujer y cuál es la naturaleza de la novela. Y bueno, esto también muestra una gran libertad en su escritura y en su discurso. También me encanta a mí como a mí sí me transporta cuando describe que si vio un gato sin cola, que los paisajes, los jardines, la manera en cómo el sol golpea las paredes de las casas en los atardeceres, que si la tarde estaba muy bonita, una tarde de otoño, ella lo dice, los platillos que sirven en la cena. Y realmente despierta mucho la imaginación de las y los lectores. Y bueno, eso a mí me fascina de Virginia. Y bueno, ya después de eso, eso es parte del proceso creativo de la autora, según aprendí en el seminario de escritos de mujeres. Y pues otra cosa que también es muy importante es a la conclusión a la que llega al final, de que el sexo femenino es pobre en cuestión de que en ese momento las mujeres no tienen el derecho de tener dinero propio. El dinero que una tiene está a cargo de los padres en caso de ser soltera o si no a cargo del marido. Y tampoco, también es pobre en el sentido de que no tiene tiempo, porque en caso de que es madre o si la mujer es madre, pues tiene que estar dedicada al cuidado de los niños, tanto desde que nace, desde que lo amamanta, cuando crece. Entonces ella se pregunta, si las mujeres se hubieran dedicado a hacer dinero, si las mujeres se hubieran dedicado a, pues, erguir universidades, no hubieran existido las y los hijos, porque ¿quién los cuida, no? Entonces, pues es muy importante pensar esta pobreza del sexo femenino y cómo esto la va a llevar a la conclusión de que la mujer necesita dinero y una habitación propia para poder tener esta estabilidad, por así decirlo, mental y emocional y física para poder escribir una novela. Y pues nada, yo también estoy
aprendizaje de esta autora. Como ya mencioné, estoy en un seminario de escritos de mujeres, entonces estoy también aprendiendo más sobre ella, más sobre su escritura, pero por lo mientras espero les haya gustado este capítulo. Vamos a seguir estando subiendo los demás capítulos. Mi querida Oriana también va a leerles un libro, que no les voy a decir cuál, porque es sorpresa, pero esperamos que también les guste mucho. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y espero que nos puedan seguir en las demás redes sociales que tenemos y que les dejo en los comentarios. Y pues nos vemos en la próxima.